Tengo el gusto de compartir este espacio, este tiempo de vida con todos ustedes y la verdad es algo muy satisfactorio porque sabemos que el aprendizaje es de por vida. Consideremos que hay tres tipos de aprendices en este trayecto, ¿verdad? Las personas que creen que lo saben todo, que no van a crecer. Segundo, las personas que humildemente en el corazón sabemos que necesitamos aprender cada día más, aunque seamos muy buenos en algunas áreas, siempre es valioso el ir reforzando aprendizajes, desaprendiendo para volver a aprender, y eso nos hace grandes, la sencillez nos hace grandes. Y el tercero es que, pues no sé por qué estoy aquí, pero pues algo puede suceder, y esa es la expectativa, ¿no? El ser curiosos, el tener ese ímpetu y esa capacidad de ir pues incursionando de manera innovadora, disruptiva, en la solución de los problemas, como cuando éramos niños. No dejemos de serlo nunca, es algo muy bonito. Y ustedes reconocerán este objeto maravilloso que es un cubo de Rubik, ¿verdad? Que tiene muchos colores, una cuestión cúbica interesante, que por supuesto tiene bases matemáticas muy buenas, pero también tiene cuestiones de cromatografía, tiene cuestiones psicológicas, neuropsicológicas, educativas implicadas, es decir, de diferentes áreas nos podemos ir nutriendo porque nuestro cerebro aprende. Aunque estamos formados en ingeniería, también podemos ser excelentes en otras áreas de nuestras vidas. Y de esa capacidad de cómo trabajan nuestros hemisferios de manera coordinada, derecho e izquierdo, podemos sacar este factor creatividad, este factor pensamiento disruptivo que nos va a ayudar en nuestras soluciones, en este caso a innovaciones, enfocado en innovaciones en centros de datos para ahorrar energía. Me presento Deyanira Trinidad Álvarez Villajuana. 30 y tantos, ¿verdad? Jovencita, pero con mucho ímpetu, muchos estudios, gracias a Dios, muy preparada en diferentes ámbitos y apasionada de la ingeniería, apasionada de la tecnología. He tenido estudios en robótica, inteligencia artificial, ciencia de datos, cuestiones energéticas. Me han apasionado las matemáticas muchísimo desde muy pequeñita. Tengo estudios en psicología, doctorado en ciencias de la educación y próximamente un doctorado en ciencias forenses y criminología con especialidad en forense digital. Ahorita voy a empezar el 16 de marzo, Dios mediante, un postdoctorado. Y es una apasionante carrera el de la investigación, ¿verdad? Pero vámonos a centrarnos a este maravilloso tema que espero que sea de bendición para ustedes, que puedan obtener algunas ideas, que seguramente aquí tenemos un semillero de talentos, de personas brillantes, que pues necesitan nada más una cierta pues orientación para decir, oh, ya vi cómo hacerle, como el ajedrez, por ejemplo. Juego ciencia, hay diferentes formas, ¿verdad?, en que las piezas, nuestras 16 piezas maravillosas, pueden moverse en el tablero. El tablero es la vida misma, las piezas uno decide, ¿verdad?, los roles que puede tomar y las estrategias para dar ese jaque mate al problema o para innovar, pues de uno dependen. Pero también les recomiendo, si no lo conocen aún, que vean el Go. El Go es un juego milenario, buenísimo, oriental, definitivamente nos puede servir como un aliciente para avanzar en el terreno de la innovación. Todos los cerebros pueden aprender, todos los cerebros son creativos, nada más hay que desarrollar ese potencial a través de las estrategias pertinentes. Nuestro objetivo aquí es pues conocer y reflexionar, porque es una conferencia, es una hora, es una barnizadita. Posteriormente, con mucho gusto, pueden contratar para consultorías más profundas, más detalladas, al caso concreto, utilizando una metodología que me gusta y pues manejo con grandes empresas. Es la metodología SMART, seguramente ustedes la conocerán. Acerca de múltiples innovaciones a nivel mundial que se enfocan en lograr la eficiencia en la gestión de la energía, así como innovaciones específicas que son aplicables a los centros de datos. Qué interesante, porque esto es lo que está marcando ya la diferencia. Me toca posteriormente dar una conferencia sobre 5G y 6G. Bueno, todo esto ya no es cuestión de, a ver, cuando llega, ya llegó.
hay que estar a la vanguardia, hay que tener esa conciencia de que quien no se adapte, pues va a tender a decrecer, ¿verdad? Hay que adaptarnos con inteligencia, con creatividad y con muchas ganas de hacer las cosas, de hacerlas bien. ¿Cuáles conoces? ¿Qué innovaciones energéticas a nivel mundial conoces? ¿Cuáles se aplican ya en tu contexto? Aquí tendremos perfiles desde empresarios, ingenieros, personas que se dediquen a quizá consultoría, no sé si hay estudiantes, hay diversidad, pero en esa diversidad hay un factor en común, todos somos seres humanos, todos somos personas y tenemos esa capacidad de resolver problemas. Los ingenieros, ¿verdad? Como un denominador, es parte ahí de lo que distingue, es resolver problemas, es resolver, los problemas ya están, hay que buscar soluciones. Tenemos aquí unos puntos que les puse estratégicos porque información hay muchísimo y hay que digerirla, rico, delicioso, buen contenido, ¿verdad? Con buen sazón, ahí para degustarlo, porque el aprendizaje se disfruta, es como un buffet bien servido. Algunos puntos importantes sobre estas innovaciones a nivel mundial: células solares impresas, aerogeneradores flotantes marinos, tejas solares fotovoltaicas, a ver si les va haciendo un poquito ruido, un poquito de, sí, interesante, esferas solares que generan energía incluso con la luna, globos solares para campos de refugiados, que se está dando mucho, ¿verdad? Desgraciadamente las guerras, sería muy interesante que como humanos hagamos más la paz y menos la guerra, ¿verdad? Eso ya es otro terreno, pero valiosísimo. Paneles solares inspirados en la técnica japonesa, el kirigami, que es el origami y el kirigami tienen una diferencia, se les voy a enseñar, es parte de, maravilloso. El alumbrado público que elimina mosquitos. Hydricity, la generación de electricidad y combustible de hidrógeno al mismo tiempo. Yo creo que muchos ya deben saber sobre esto y si no, damos una barnizadita. Almacenar energía renovable en globos de aire. Comprimido bajo el agua, generar energía eólica con cometas. Y mi pregunta para ti en este momento es, ¿qué se te va a ocurrir para solucionar aquel problema que tienes en tu empresa? Aquel problema que tienes en tu comunidad, en tu entorno, en tu país. ¿De qué manera vas a lograr ser el solucionador de problemas? Porque problemas están allá, ¿no? Y obviamente habría que definirlos bien, porque en la definición del problema se encuentra el gran secreto para poder hacer algo efectivo. Eso es una cuestión cultural que se dice que Albert Einstein, nuestro querido Albert Einstein, decía que es importante, aunque muchos memes dicen que Albert Einstein dijo, Albert no ni dijo nada, pero bueno, tomemos esta cuestión cultural como cierta, que el 99% de nuestro tiempo lo dediquemos a conceptualizar bien el problema y el 1% a resolverlo con precisión. ¿Por qué? Porque si no estaríamos tratando de resolver un problema que ni siquiera es problema y que además no está bien planteado. Entonces haríamos una pérdida de tiempo. Vamos a ahorrar tiempos, movimientos, siendo inteligentes, precisos y, por supuesto, creativos. Vamos a empezar este breve recorrido. Como les puse el cubo de Rubik, muy bonito. Hay muchas dinámicas neuropsicológicas muy interesantes que pueden estar practicando con sus equipos de trabajo, con su talento humano, para despertar las neuronas y ahora sí que reciban la información de una mejor manera. Estas técnicas después se las puedo compartir con muchísimo gusto cuando me contacten, yo les paso información. Y esto es algo básico para innovar. Tenemos que despertar las neuronas, tenemos que estar con atención y concentración, porque a veces podemos tener mucha inteligencia, las inteligencias múltiples, desde la postura de nuestro querido colega Howard Gardner, no es una inteligencia, un factor G determinado, sino un conjunto de ellas. Pero ¿qué pasa? Están medias dormidas porque no las practicamos como un musculito. Entonces es muy interesante practicar despertar nuestras neuronas. Y para ello vamos a reflexionar en estas frases profundas que les puse y que van a aplicarse no solamente al terreno de la ingeniería, sino a su vida misma. La creatividad requiere tener el valor de desprenderse de las certezas, nos diría nuestro querido Erich Fromm. La forma más elevada de inteligencia consiste en pensar de manera creativa, nos lo dijo Robinson. Si tienes suficiente información para hacer un plan de negocio de tu idea, es que ya es demasiado tarde. Fíjate qué interesante, Bill Gates. Vamos
a caer en la cuenta, a hacer conciencia de lo que estamos leyendo y aplicarlo a nuestras vidas de manera inmediata. En el aquí y el ahora vamos a ir aplicándolo. Nuestro pasado es el enemigo número 1 de la innovación. ¿Cuántas veces los obstáculos nos los ponemos a nosotros mismos? ¿Cuántas veces ahí está la respuesta en nuestra cara y no la hemos visto porque creemos que no se puede? Hay una figura que me gusta, muy interesante, un elefantito con alas, y como no sabía que era imposible, lo hizo. ¿Cuáles son tus imposibles? No, vamos a atrevernos, ¿verdad? Vamos a atrevernos. El valor de la innovación no está en evitar que te copien, sino en conseguir que todos te quieran copiar, ¿verdad? Eso es Enrique Danz. La única forma de tener buenas ideas es tener muchas ideas. Linus Pauling, Nobel de Química, Nobel de la Paz. Pauling, por supuesto. La creatividad es inteligencia divirtiéndose. Es importante que nos divertamos como niños, como niñas, veamos el porqué de las cosas. Ahorita con el terreno de lo cuántico que está viniendo muchísimo, todo lo que creíamos saber ya puede ser que no, ya son terrenos de probabilidad, ya pueden ser cuestiones como más complejas. Entonces vamos a divertirnos, o sea, ¿qué más voy a aprender el día de hoy y cómo voy a poder aportarlo? Que esa sea nuestra misión. La innovación es lo que distingue a un líder de los demás, y también la actitud de servicio. Un líder es el que genera otros líderes. No puede decir, ¿sabes? Soy muy líder, porque por un puesto no es el puesto, es la actitud. Cómo sirvo, cómo ayudo, cómo impulso al desarrollo de las personas que tengo a mi cargo, que están conmigo, que son mi equipo. Eso es importante, ¿no? Las actitudes. La innovación. Innovar es una actividad de riesgo, cuyo principal riesgo es no practicarla, ¿verdad? Y lo consiguieron porque no sabían que era imposible, como les dije, esta imagen maravillosa del elefantito que estaba volando. Y un adulto creativo es un niño que ha sobrevivido. Los ingenieros, las ingenieras, ¿verdad? Hay que divertirnos muchísimo como niños tratando de... ¿Se acuerdan ustedes? Acuérdense cuando eran niños y niñas, ¿no? Les gustaba ahí descomponer los objetos y ver cómo funcionaban y hacer sus experimentos y empezar a pensarle con una cuestión muy interesante de pensamiento estructurado, con una mezcla de creatividad muy, muy fuerte. Empecemos con el primer punto que les puse para que nos divirtamos, el Sun Tracking Kirigami Solar Cells Michigan Engineering Lab Log. Vamos a poner un pequeño video introductorio maravilloso para que podamos entender más sobre este tema y sobre todo, no más que entender, porque entienden perfectamente, por algo están acá, definitivamente, somos personas pensantes, apasionadas por aprender cada día más, sino para que digan, mira, qué interesante y lo puedo aplicar en mi contexto de manera inmediata. O bien de manera futura, dependiendo del caso concreto. Data Center Tendencias Actuales y Futuras, Innovación y Sostenibilidad. En la era digital actual, los centros de datos representan el corazón palpitante del mundo tecnológico. Estas infraestructuras cruciales no solo alojan, procesan y distribuyen enormes cantidades de datos, sino que también son el epicentro de innovaciones y tendencias emergentes. A medida que avanzamos, es esencial mantenerse al día con estas tendencias para entender hacia dónde se dirige la industria. Este artículo explora las tendencias actuales y futuras en centros de datos, destacando la innovación y la sostenibilidad como fuerzas motrices. Virtualización y contenedores. La virtualización ha sido una tendencia dominante, permitiendo a los centros de datos operar de manera más eficiente al separar los recursos de hardware de las aplicaciones, lo que facilita la escalabilidad y la gestión. Paralelamente, los contenedores están ganando terreno por su capacidad de encapsular aplicaciones en entornos ligeros y portátiles, mejorando aún más la eficiencia y la agilidad operativa. Computación en la nube e híbrida. La nube continúa siendo una fuerza disruptiva, ofreciendo flexibilidad, escalabilidad y eficiencia. Muchas organizaciones están adoptando enfoques híbridos, combinando recursos en la nube con infraestructura física, para equilibrar control, rendimiento y costos. Esta tendencia se ve impulsada por el deseo de optimizar recursos y adaptarse rápidamente a las cambiantes demandas del mercado. Inteligencia artificial y aprendizaje automático. La IA y el aprendizaje automático están transformando la gestión de centros de datos. Estas tecnologías permiten la automatización de tareas rutinarias.
mejoran la toma de decisiones mediante análisis predictivos y ayudan en la optimización de la energía y la refrigeración, lo que conduce a operaciones más eficientes y sostenibles. Edge Computing. Edge Computing está emergiendo como una solución clave para manejar el volumen creciente de datos generados por dispositivos IoT. Al procesar datos más cerca de su origen, se reduce la latencia, se mejora la velocidad de respuesta y se disminuye la carga en la infraestructura central, lo que resulta en una distribución de datos más eficiente y en tiempo real. Sostenibilidad y eficiencia energética. La sostenibilidad se ha convertido en un tema crucial. Los centros de datos consumen una cantidad significativa de energía, por lo que la eficiencia energética y el uso de energías renovables son prioridades crecientes. Las innovaciones en diseño y gestión de infraestructuras, como el enfriamiento avanzado y la alimentación con energía solar o eólica, están ayudando a reducir la huella de carbono. Seguridad y resiliencia. A medida que los centros de datos se vuelven más esenciales, también lo hace la necesidad de seguridad y resiliencia robustas. Las amenazas cibernéticas están en constante evolución, por lo que las estrategias de seguridad deben ser dinámicas y proactivas. Además, la resiliencia ante desastres y la continuidad del negocio son fundamentales para asegurar que los servicios permanezcan operativos y confiables. En conclusión, las tendencias en centros de datos reflejan un enfoque constante en la innovación, la eficiencia y la sostenibilidad. Para los profesionales y las organizaciones en este espacio, mantenerse al día con estas tendencias no solo es vital para la competitividad, sino también para impulsar el progreso hacia un futuro digital más resiliente y sostenible. Listo. Este video nos ayuda a conceptualizar de manera sintética lo que hemos estado abordando, ¿verdad? Y que es tan interesante y que podemos ver que es parte de las innovaciones que ya están dándose, ¿verdad? Nuestros centros de datos, que son básicamente el suministro de todo lo que nos puede servir para múltiples tareas en múltiples escenarios posteriormente y consumen muchísima energía, por lo cual estas soluciones estratégicas, disruptivas, ahora sí con esta capacidad de pensarle un poquito más, de salirse del cuadro, son tan valiosas. Vamos a ver células solares impresas, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia? La mayoría de los paneles solares utilizan células de silicio. Se pueden imprimir tintas solares en rollos de plástico hasta un tamaño de A3. La tinta puede aplicarse a través de diferentes métodos, ¿verdad? Incluyendo una capa de aerosol. Ligero, flexible, de bajo costo. La tinta solar se puede aplicar a una amplia gama de materiales, dispositivos. La tecnología está lista para aplicaciones de baja potencia, aunque esté lejos de los estándares de rendimiento de los dispositivos utilizados basados en silicio, es todavía menos eficiente. Estoy poniendo estas pequeñas probaditas de innovaciones en diferentes campos para después, de manera universal, una metodología universal a particular, deductiva, desde el punto de vista científico, vamos llevando el aprendizaje hacia algo mucho más centrado y que les va a servir de manera sencilla. Pero vamos a dar este paseíto que les puse, que es muy, muy rico y pues pueden prepararse su cafecito, su té, sus galletas, disfrutarlo. Ahora sí que a gusto, porque si le entra esa comidita a nuestras neuronas, también pues funcionamos mucho mejor. Aerogeneradores flotantes marinos. Aquí vemos, ¿verdad? El esquemita, todo muy bien. En Escocia, ¿qué pasa? Ya existe, de hecho, el parque eólico flotante más grande del mundo, después de la aprobación del gobierno, ¿no? Son 5 aerogeneradores flotantes marinos de 6 megavatios que se interconectan con cables unidos al fondo del océano a través de un sistema de anclaje. Bueno, todo esto se le ocurrió a alguien, a un conjunto de personas. Piensa, analiza de qué manera lo que a ti te importa en este momento, quizás la reducción, ¿no?, de esa energía en tu organización, y seas pyme, seas, pequeña, mediana empresa, seas gran empresa, seas gobierno, hay formas. Entonces vamos a buscar estas formas de manera pues creativa. Incluye a tu equipo, no hay que caer en el error del sesgo cognitivo. Les voy a explicar. Cuando yo veo una persona, por ejemplo, una persona
que está sentada en un puesto de oficinista, revisando patentes, nada más, ahí, sin ningún título de doctor o postdoctor en cuestiones de ingeniería y demás, y luego me envían una resolución de un problema complejo de física que involucra matemáticas, y veo primero su currículum, a ver, ¿este quién es? O sea, ¿qué me va a enseñar a mí? Pero después leo lo que hizo, pues como una propuesta para solucionar un problema que estaba quejando a medio mundo, y empieza a ganar como interés, ¿no? El círculo de los que se supone, ¿verdad? Con los títulos y demás que saben, empieza a ganar terreno este oficinista, y de pronto, que fíjate que da una propuesta maravillosa, disruptiva, que termina siendo la teoría de la relatividad espacial, porque fue Albert Einstein, ese oficinista que estaba en la patente, o sea, en la oficina de patentes, sin títulos, pero con una inteligencia brillante. Entonces, vamos a incluir a todas las personas de nuestro equipo que puedan abonar su visión, su perspectiva a la solución de las cosas, porque a veces lo más sencillo es lo más genial. Tejas solares fotovoltaicas. Una interesante apuesta sostenible, similar a las tejas convencionales, pero incorporan paneles solares en su interior. Actualmente pues se venden, están hechas de cerámica, poseen 4 celdas fotovoltaicas. La instalación pasa por debajo del tejado hasta nuestro convertidor. Las esferas solares que generan energía incluso con la luna. Qué interesante, ¿verdad? Rublimon es una lente en forma de esfera generadora de energía solar. Su sistema de concentración y amplificación de los rayos solares le permite ser que un 70% más eficiente que los paneles solares tradicionales. Entonces dijeron, no, pues no se puede, ¿cómo que la luna si no das? ¿Y cómo? ¿Y por qué no? ¿No? ¿Y por qué no? ¿Qué lo impide? ¿Qué lo impide? Tu mente que dice que no, vamos a probar, vamos a experimentar, vamos a ver qué pasa. En una de esas sí. Así se han dado las serendipias, ¿verdad? Con los vasos agigantados de la ciencia y la tecnología en diferentes ámbitos, a través de las serendipias, estas cuestiones accidentales que nos conducen a grandes descubrimientos. Según su creador, las esferas solares son la innovación más importante en el campo de la energía solar desde que se inventaron los paneles fotovoltaicos. Los globos solares, ahora para campos de refugiados, tan importantes, ¿verdad?, han existido en épocas recientes, y desde que el mundo es mundo y desde que los humanos estamos en la Tierra, mucho conflicto desgraciadamente, pero bueno, ahorita con el avance de la ciencia y la tecnología tenemos que utilizarlas para el bien, de eso se trata, con ética, con integridad, utilizarlo para el bien. Y pues la prioridad inmediata para los equipos de socorro definitivamente es generar esta energía. En los campos de refugiados, están a menudo en lugares remotos, de lejos acceso a la red eléctrica. Entonces los generadores diésel son pues los más frecuentes. Un equipo ahí multidisciplinario, ¿verdad?, de diseñadores franceses encontró una solución pues muy interesante. Los globos solares, ¿no? Los globos de Zephyr Solar tienen un diámetro de 4 metros, podrían proporcionar lo que es la energía suficiente para 50 personas. Ahorita hay más innovaciones, hay más adaptaciones, todo va creciendo a pasos agigantados. Lo que se descubrió hace un mes, ahorita no es casi nada, porque viene toda una revolución y es diaria, cada minuto, cada segundo está incrementándose. Y la electricidad es enviada a tierra, donde puede ser almacenada en una batería o usada de manera inmediata. Aquí está lo que les decía. Seguramente muchos de ustedes hicieron origami y bueno, ¿y qué es la cuestión del kirigami? O sea, kirigami, origami, ¿de qué se trata? Como el cubo de Rubik. Se habrán divertido maravillosamente de niños y de niñas. Aquí está mi cubito de Rubik, maravilloso. El kirigami es el arte del papel recortado, así como el origami lo es del papel plegado. Esa es la diferencia entre estos dos conceptos, pero es cultura general muy interesante. Cuando surgió el papel en China, casi de inmediato alguien lo cortó, así que el origen del kirigami es milenario. Y un ejemplo de kirigami origami hecho con tarjetas de presentación, aquí tenemos a nuestros animalitos maravillosos. Bueno, pues inspirado estas técnicas tan sencillas, tan pedagógicas, tan lúdicas,
pues se hicieron los paneles solares que pueden seguir el movimiento del sol y capturan significativamente más energía, pero esto no es en sí mismo una innovación, sino la tecnología se utiliza actualmente. Puede ser, en este caso, un poquito engorrosa, pesada, cara, y solo puede usar ciertos tipos de instalaciones. ¿Qué pasó? Enfocados, inspirados, ¿verdad? La inspiración es fundamental para los grandes emprendedores, para todas las personas. Inspiración. Los investigadores desarrollaron esta solución que justo se basaba en el kirigami, el arte japonés de corte de papel. Después de trabajar con el artista del papel, Max Stein y su equipo de la Universidad de Michigan, su equipo, ¿verdad?, ha creado un diseño de panel solar en el que los elementos individuales se pueden mover alrededor unos de los otros. Fíjense qué interesante. Y creen que sería más fácil de instalar que los paneles convencionales y pueden ser fabricados de materiales más baratos, más ligeros. La cuestión ecológica también se cuida muchísimo, haciendo un combo muy interesante. Ahí están las propuestas. Vamos ahorita con alumbrado público que elimina los mosquitos. No sé cómo sea en la bella Colombia, pero aquí en el bello México, en bello Yucatán. De hecho, vivo en la ciudad más pacífica de México, la ciudad de Mérida, Yucatán, ciudad de La Paz. Bienvenidos, bienvenidas cuando gusten. Hay muchos mosquitos, sobre todo en tiempo de lluvias. Entonces, ¿cómo puedo combinar la solución a dos problemáticas para la gente? Si soy gobiernos, si soy ayuntamientos, si soy estatales, como sea. Bueno, un alumbrado público que a la vez elimina los mosquitos al mismo tiempo. Fíjate qué interesante. Investigadores de Malasia han creado una luz que no solo combate el cambio climático, sino también las enfermedades transmitidas por los mosquitos, como el dengue, por ejemplo. Esta farola usa tecnología LED, un sistema híbrido con un panel solar y una turbina eólica. Se incorpora a la turbina y contiene un sistema que atrae a los mosquitos y pues ahí quedaron, ¿verdad? Junto con las enfermedades que pueden causarnos a nosotros y a nuestras familias. Tenemos el punto número 8, Hydricity, generación de electricidad y combustible de hidrógeno al mismo tiempo. Han escuchado seguramente este dicho que se dice matar dos pájaros de un tiro. Esta es parte de la creatividad también, ¿verdad? Entonces, ¿qué soluciones puedo dar para diferentes problemáticas que al mismo tiempo, y ahí voy construyendo mi innovación? No es nada más el problema y la solución, sino voy a solucionar varias cosas a la vez con una sola propuesta. Esa es parte, y váyanle pensando para que apliquen en sus contextos inmediatos. Científicos de Suiza y Estados Unidos han diseñado un sistema que es capaz de generar electricidad e hidrógeno al mismo tiempo. Se llama Hydricity. El poder de producir hidrógeno y electricidad es un gran avance en el aprovechamiento de ¿qué? Pues de la energía solar, porque podría producir energía tanto de día como de noche de forma muy efectiva. Se busca con Hydricity que la energía termosolar sea más eficiente, llegando a niveles del 46%, y esto ya ha sido superado. Literalmente hay más adaptaciones cada día. Aquí tenemos nuestra esquemita, ¿verdad? La materia prima para producción de hidrógeno puede ser de agua dulce o salada. Luego la energía solar o eólica o del viento se usa para generar de manera limpia electricidad, que es necesaria ¿para qué? Pues nuestro proceso de hidrólisis. Después la electrólisis, que es el proceso un poquito más caro. ¿Por qué? Porque requiere mucha energía. En él se rompe la molécula de agua para que se obtengan, como sabemos, nuestra molécula de átomo de hidrógeno y de oxígeno. Los usos que le podemos dar: combustible para industrias, vehículos, en cuyo caso la combustión solo genera vapor; fertilizante, explosivos mineros, entre otros. El excedente del consumo nacional pues se puede exportar. Son ideas interesantes. Hay mucho ojo para los que quieran aplicarlos. Están en cuestiones de gobierno, sería muy interesante. 9. Almacenar energía renovable en globos de aire comprimido bajo el agua. Fíjense qué interesante. O sea, vámonos a hacer aire comprimido en globos bajo el agua. Fíjate, qué
Qué genial, ¿verdad? Son esas ideas que, ay, ¿cómo se le ocurrió al ingeniero? Ahí va la ingeniera otra vez a ver cómo hace esto. Pues sí, ahí vamos, porque es interesante. ¿Quién dijo que no se puede? Pues tenemos un esquema mental. No. Vamos, sí se puede. El concepto hidrostor es bastante simple. Ahí está, lo genial de la sencillez, de la simplicidad. Cuando el globo está anclado bajo el agua, por lo menos a 25 metros de profundidad e idealmente a 100 metros o más, el peso del agua, pues ¿qué va a hacer? Presuriza el aire de forma natural. Sabemos, ¿verdad? Lo que permite entrar más aire y por lo tanto energía para ser almacenada en un determinado volumen. Sencillo. A profundidades mayores de 500 metros, el costo de tipo de almacenamiento se vuelve insignificante en comparación con los costos de la maquinaria de conversión de energía. Aquí está y qué genial, ¿verdad? Ahí quedamos. Lo último tenemos el generar energía eólica con cometas. Sí, con esos cometas que jugabas de niño y de niña, ¿verdad? Con esos cometas que decías, ay, mira qué interesante. Bueno, vamos a generar energía eólica. Makani es un proyecto de Google para generar energía eólica con el uso de cometas especialmente diseñadas para esto. Esta tecnología que puede producirnos 50% más de energía con solo un 10% de los costes que necesitan las turbinas eólicas tradicionales y nos divertimos en el proceso. ¿Por qué no? ¿Cuál de estas innovaciones u otras se te ocurre que podrían aplicarse en centros de datos? Justifica. Aquí lo pongo porque es un curso justo de capacitación más completo y complejo que tengo para las empresas. Yo tengo ya diseñados los manuales, tengo todo para aplicarlo bien desde el inicio con su diagnóstico y demás, todo el proceso metodológico educativo, pero esta es una conferencia, entonces la conferencia es la probadita. Entonces vamos a ver un poquito probadita y ya después si quieren el curso pueden contactar y con muchísimo gusto, ¿verdad? Aquí tenemos ahora ya del universal, ya dimos un paseo por diferentes países, por diferentes formas de solucionar los problemas que vemos planteados por la realidad de manera creativa. Vamos a ver ahora cómo, enfocado en el data center, podemos hacer estas innovaciones. Primero que todo, conceptualicemos con precisión qué es un data center. Es un centro, sabemos, su nombre lo indica, de procesamiento de datos informáticos ubicados en un lugar específico, estratégico y con una infraestructura que debe ser adecuada. ¿Para qué? Para almacenar, para proteger y transmitir la información rápidamente de un lugar a otro a través de redes de banda ancha, ¿verdad? Y todas las adecuaciones que conllevan el hecho de tener una data center funcional, efectiva y que pueda servirnos, ¿no? Para la misión para la cual fue creada. Virtualización y contenedores. Separar los recursos de hardware de las aplicaciones facilitando la escalabilidad y la gestión. Es un punto importante. Y los contenedores, eso es parte de la estrategia que podemos utilizar, son capaces en la actualidad de encapsular aplicaciones en entornos ligeros y portátiles cada vez más. No tienen sí tienen una idea, muchos de ustedes, ¿verdad? Pero de verdad, cada día hay adaptaciones que hacen más eficientes procesos y que se hacen muchísimas cuestiones que tenemos que estar a la vanguardia en investigar, no quedarnos solamente con, ya medio sé, no, vamos a investigar, vamos a profundizar, vamos a ver cómo puedo adaptar todo lo que hay, que me conviene, porque también es exceso de información. Por eso les dije, me di a la tarea de encontrarles lo mejor en las comidas actualmente a nivel mundial para presentarles un pequeño buffet, ¿verdad? Buffet francés, buffet inglés, buffet latinoamericano, buffet de todo, ¿verdad? Para que prueben y ya después vámonos a el plato fuerte, principal, después de la degustación, que es esto que estamos presentando ahorita, enfocado en nuestro data center. Entonces, investigar siempre para ir aprendiendo mejores técnicas, digamos la competencia, el saber ser, el saber conocer primero que todo, desarrollar competencias en nosotros, en nuestros equipos es fundamental. Saber conocer, el saber hacer, ya sé, teórico, práctico, el saber ser, porque baja a identidad, a proceso ya como persona, el saber convivir con los demás, socializar, liderazgo, asertividad, comunicación, los soft skills básicas y saber transformar, que es el que añadiría como cerecita del pastel.
Computación en la nube e híbrida. La nube, sabemos que continúa siendo una fuerza disruptiva que nos ofrece ¿qué? Flexibilidad, escalabilidad, eficiencia. Muchas organizaciones están adaptando ¿qué? Enfoques híbridos. Bueno, ¿qué me puede servir de acá? ¿Qué me puede servir de allá? Hago una cuestión híbrida y la aplico, ¿verdad? Con recursos en la nube, combinaditos recursos en la nube, con infraestructura física, para que se equilibre ¿qué? Nuestro control, nuestro rendimiento y nuestros costos. Hablando de esto, la norma 50001. Es importante que la tengan muy pendiente porque hay una cuestión ya muy detallada de qué debe hacerse, cómo debe hacerse. Analícenla muy bien y váyanla adaptando con precisión en sus organizaciones. Norma 50001 enfocado a todo esto es muy interesante. Esta tendencia tiene como objetivo optimizar recursos, que es lo que queremos todos, y en la adaptación rápida pero efectiva con calidad a las demandas del mercado, que además es cambiante cada día. Inteligencia artificial y aprendizaje automático. Ya nos metimos al área, ¿verdad? Tanto en Machine Learning como Deep Learning. Acabo de ser parte justo como instructora, capacitadora internacional de 1000 talentos para el desarrollo tecnológico de América Latina y el Caribe. Esto es algo muy bonito en el área de inteligencia artificial porque tenemos personas muy preparadas en geofísica, en química, en genética, en diferentes ámbitos de ingeniería, en software, pero la inteligencia artificial ya es una realidad. Tenemos que ver todo lo que nos puede servir para fines, digamos, positivos, de eficiencia y demás. Y pues también hay unas cuestiones polémicas que son punto y aparte y los podemos dialogar posteriormente, con muchísimo gusto. Pero la inteligencia artificial y el aprendizaje automático están transformando, es un hecho, los centros de datos. Permiten automatizar tareas rutinarias, mejorar toma de decisiones a través de análisis predictivos y ayudan ¿en qué? En optimizar la energía y la refrigeración. ¿Esto qué nos va a conducir? Pues operaciones evidentemente más eficientes y sostenibles. Muy importante. ¿Qué algoritmos voy a utilizar? Nuestras funciones de activación maravillosas, ¿verdad? Conocemos el softmax, ReLU, diferentes que puedo yo ir utilizando para generar esas estrategias que me van a servir mejor. ¿Qué voy a hacer? ¿Una regresión lineal simple? ¿O qué voy a hacer? Una cuestión más de deep learning, aprendizaje profundo. ¿Qué quiero? ¿Qué quiero lograr? Quiero clasificar, quiero hacer regresiones o cuestiones predictivas. Dependiendo del caso concreto es lo que yo voy a ir aplicando con lo que yo vaya generando como estrategia puntual para lo que necesito. Edge Computing, que también vemos que es importante, emerge como una solución clave para manejar ¿qué? El volumen creciente cantidad de datos impresionante generados por los dispositivos IoT, ¿verdad? Internet de las cosas. Al procesar datos más cerca de su origen, se reduce ¿qué? La latencia, evidentemente, se mejora la velocidad de respuesta y esto también disminuye la carga en la infraestructura central, que da como un resultado una distribución de datos más eficiente y en tiempo real. Otro punto clave, muy importante a considerar, es nuestra sostenibilidad y eficiencia energética, pero esto ya más aplicado, ¿verdad? Como un tema crucial, fundamental en todo lo que estamos abordando. Sabemos que consumen los centros de datos muchísima energía, por lo cual la eficiencia energética y el uso de energías renovables son prioridades crecientes. Hay que innovar ¿en qué? En diseño, en gestión de infraestructuras, enfriamiento avanzado, por ejemplo, alimentar con energía solar y eólica si todavía no lo hacen, ayudar a reducir la huella de carbono, tener esas estrategias específicas para mi caso concreto. Aquí tenemos muchísimos participantes, ¿verdad? Y estos participantes tienen diferentes formas de, digamos, de trabajar en el día a día. Y estas formas tan diferentes nos hacen, pues, de alguna manera querer implementar, pues, estrategias distintas. Un punto muy importante, fundamental. Si seguimos haciendo lo mismo de siempre, ¿será que obtengamos resultados diferentes? La respuesta es evidente, es no. Atrevámonos a hacer algo distinto, conservando estructuras, conservando pues lo que funciona, déjalo, y lo que no, pues innova. Seguridad y resiliencia. A medida que los centros de datos se vuelven más esenciales, también se incrementa ¿qué? La necesidad de seguridad.
Hay muchos ataques cibernéticos actualmente impresionantes y cada vez también son más creativos de ese lado, por lo cual la ciberseguridad tiene que ser más creativa y más efectiva del nuestro. Tenemos que tener esa seguridad y resiliencia robustas. Hay una evolución, como les comentaba, en ataques cibernéticos y las estrategias de seguridad deben ser más dinámicas, proactivas. Tenemos también que tener resiliencia ante desastres potenciales y que continúe nuestro negocio, nuestra empresa, pese a todo lo que pueda ser embate, no planeado. Son cosas que están bajo nuestro control, algunas, y otras no están bajo nuestro control. Definitivamente ocurren y hay que saber reaccionar en el momento, pero ya tendrías tú que tener una estrategia preventiva. El por si ocurre, ¿no? Por si ocurre, ya tienes tú diseñado una estrategia, pero en el momento a veces uno propone, ¿verdad? Dicen, uno propone y Dios dispone. De alguna manera puede cambiar todo el esquema en un minuto, en cuestión mínima de tiempo, y hay que saber también ser adaptarnos a la crisis, y justo esa es la resiliencia. Ese concepto sí me gustaría puntualizar en qué es. Es un concepto de la física, ¿verdad? Sabemos que la cuestión resiliencia está en el metal, ejerces una fuerza y regresa. Se aplica también a la cuestión psicológica o como personas, y a organizaciones. Hacemos el símil como organismo vivo que a pesar de las crisis sigues adelante, regresas a la forma original y te haces más fuerte cada vez. Esa actitud ante la vida y como organización marca la diferencia. Enfriamiento inteligente es otra estrategia ahora de innovación para reducción de energía en centros de datos, con aires acondicionados de precisión que permite hacer uso eficiente de energía en el data center, disminuyendo de forma significativa los recursos usados, pero no ha sido el único adelanto importante. También hay otra alternativa como baterías que han proporcionado oportunidades para que se adopten sistemas UPS capaces de realizar interacciones más sofisticadas con nuestra red. A corto plazo, cuando ya se está implementando, se manifestará en características de administración de carga y nivelación de ¿qué? De nuestros picos de voltaje. Esto es importante, nuestro enfriamiento inteligente es fundamental. La energía eléctrica puede verse, como les comentaba, una especie de símil, como un organismo vivo. O sea, veamos a la empresa como un organismo que vive, que está ahí. Y la energía eléctrica es como la sangre de buena parte de la tecnología. En los data centers no ha sido seguro utilizar energías renovables en algunas ocasiones. No es tan confiable por el momento, pero bueno, innoven. Ustedes pueden ser quizá el semillero desde donde esté saliendo alguna innovación actualmente, no lo dudo. Yo creo que aquí hay talento, aquí hay nivel, y eso es algo maravilloso. O sea, lo puedo percibir, y si ustedes me dan la oportunidad de conocerles más a través de alguna consultoría, seguramente haremos un equipo maravilloso y va a ser algo genial lo que se pueda generar. Sí se puede, hay que buscarle el caminito. Y el suministro pues se ve limitado en algunas ocasiones para energizar un generador. Aún así, la gama ha sido amplia como las oportunidades de soluciones. Algunos equipos de protección de energía han servido como parte de la solución para enfriar en cuestiones de enfriamiento y conectividad, que permiten diseñar múltiples infraestructuras tecnológicas desde una solución más completa. Para centros de datos, sin importar el tamaño, se va adaptando, ¿verdad? Soluciones de señalización digital, IoT, sistemas de vigilancia, también respaldar la energía atractiva, incluyen soluciones de potencia, enfriamiento, rack, soporte, software de gestión, distribución eléctrica, automatización de edificios de seguridad, entre otras. Tenemos nuestro organismo vivo, tenemos nuestra organización con diferentes sistemas, ¿verdad? Circulatorio, respiratorio, nervioso, endocrino, linfático, bueno, todos tenemos muscular, musculoesquelético, nuestros 206 huesitos maravillosos, ¿verdad? Y cada cual tiene sus funciones bien definidas, pero empieza con nuestra célula. Tenemos nuestra célula, nuestro núcleo, mitocondria para la cuestión energética, y se van generando luego nuestros tejidos, luego los órganos, luego los sistemas, o sea, de lo micro a lo macro, o puede verse al revés. Así funciona la empresa, así funciona la organización. Si la empresa empieza a toser, estoy tosiendo, bueno, ¿qué pasará? La empresa empieza a tener calentura,
Guay, ¿qué pasará? Bueno, llamo a un médico especialista que haga un diagnóstico, a ver, vamos a ver qué pasa por acá, dime tus síntomas, ¿ok? Son estos, lo otro, ok, yo ya evalué tus síntomas como médico especialista y digo, bueno, parece ser que es esto, vamos a ver qué es. Ah, bueno, sí fue por aquí, tengo este problema en esta área específica, vamos a ver los tratamientos, porque el mismo tratamiento puede no ser efectivo para diferentes tipos de empresa o de organismo, porque cada organismo es diferente. Entonces, es terreno de probabilidades muy interesante, pero de buen ojo clínico. El factor de experiencia en analizar, en diagnosticar y en proponer soluciones. Seguridad contra los botnets, por ejemplo, Mirai, ¿no? Habrán escuchado de eso, y si no han escuchado, ahorita les voy a informar porque son tremendos. Han proporcionado, hay empresas, ¿verdad?, con componentes de administración de energía como UPS, PDU, que han sido indispensables, pero no son los únicos inconvenientes que han considerado un reto para la industria de data center. Otro de ellos es la seguridad. Los constantes ataques no cesan, son duro y dale, y hay que estar a la vanguardia en cuestiones de protección, ¿verdad? Contra los botnets, en este caso Mirai. El PDU de piso distribuye la energía de la red eléctrica durante la operación normal, un poquito de puntualización del PDU, durante un corte eléctrico, una unidad de suministro ininterrumpido de energía, que es el UPS, recoge esa carga de energía mientras se estabiliza el generador para comenzar a suministrar energía a las instalaciones. Vamos a ver. Considerando o tomando como base lo anterior, han sido 3 vías de confianza en las que el data center puede avanzar. La seguridad en términos de protección, ¿verdad?, de nuestro organismo para que no empiecen a entrar las enfermedades o tener un sistema inmunológico fuerte de defensa ahí, listo. Disponibilidad de las aplicaciones y servicio, ¿verdad?, que estén disponibles, necesitas para estar funcionando como deben de funcionar. Y aceleración de aplicaciones y tráfico, tener un metabolismo sano para que, comí, para que yo digiere, para que yo tenga mi homeostasis en mi cuerpo y eso se vea reflejado en funciones adecuadas que me den una calidad de vida. Algunas evaluaciones han consistido en acercamiento con los usuarios finales para proveerles de una solución que se hacen las soluciones aquí a la medida de lo que vayas necesitando, porque no todos necesitamos lo mismo, ni de la misma manera, ni en la misma cantidad. Entonces, a la medida, son trajecitos a la medida, que sean de calidad y que se pueda alcanzar, sea viable. Ahora, ¿qué es la botnet Mirai? Mucho ojo, ingenieros, ingenieras aquí presentes. Un botnet es una red zombie, es un grupo de ordenadores o dispositivos que están bajo el control de un atacante. Se usan para perpetrar actividades malintencionadas en contra de una víctima. El término botnet es una combinación de las palabras robot y network, que es la red, para que se represente la naturaleza de un ciberataque realizado mediante esto que determinamos o denominamos botnet. Han sido responsables de algunos de los apagones de Internet más conocidos, desactivando a grandes organizaciones e infraestructuras de redes. ¿A través de qué? A lo que se conoce como ataques de denegación de servicio distribuido o DDoS, del inglés Distributed Denial of Service. El malware Mirai, por su parte, ¿verdad?, parte del botnet, aprovecha los problemas de seguridad de los dispositivos IoT y tiene el potencial de convertir el poder colectivo de millones de dispositivos IoT en botnets y lanzar ataques. O sea, se juntan en masa y se arma una hecatombe. Eso es muy importante, tenerlo en cuenta. Puede ocurrir, ha ocurrido y va a seguir ocurriendo. Por eso hay que estar bien protegidos, inviertan en ciberseguridad. Es algo fundamental, de verdad, fundamental. Otra área muy importante es la conectividad. Parte fundamental de nuestro hardware, de una empresa, en cualquier centro de datos, se requiere especialistas certificados que orienten, acompañen en las soluciones, diagnostiquen qué pasa con tu organismo vivo que es tu empresa y pueden proporcionar tratamientos adecuados para casos concretos. Con bandejas de rack, hay productos para gestión de cableado, conexiones de diferentes capacidades para transmisión de datos,
La conectividad se ha enfocado más en reducir hardware o bien optimizarlo para conducirlo a su mínimo necesario, y con esto que se va a evitar, por lógica, aparatosos instrumentos como los que en el pasado eran la necesidad de trabajar. Empezamos con las computadoras gigantescas, luego dispositivos fueron siendo muchísimo más concretos, más pequeñitos, pero más poderosos. Es parte de importante. Almacenamiento básico. Cada día más hay dispositivos de mayor capacidad de alojamiento de información y datos. Las unidades de medida, ¿qué han pasado con ellas? Han continuado creciendo, aparte de los sistemas de comprensión que tenemos ahorita, terabytes, petabytes, exabytes, zettabytes, yottabytes, con capacidades colosales y demás, ¿verdad? A la Google, ¿no? Colosales y necesarias en sites para los cuales la información ha sido su razón de existir. Los centros de datos han tenido la necesidad de contar con discos que aglomeren la información en menor espacio, dispositivos, bueno, es parte de, y que tengan mayor capacidad de volumen. Ante ello pueden aplicarse soluciones flash, de disco duro magnético, que atiendan necesidades específicas detectadas. Como les digo siempre, caso concreto, análisis, solución o conjunto de soluciones. Entonces, en conclusión, podemos decir que nuestros centros de datos reflejan un enfoque constante y necesitan de la innovación. ¿Para qué? Para lograr una mayor eficiencia, sostenibilidad. Para los profesionales, los ingenieros, ingenieras, las organizaciones, es importante que nos mantengamos actualizados. No solo es vital para nuestra competitividad, sino también para impulsar un progreso hacia un futuro digital más resiliente y más sostenible. Una cerecita del pastel, ahora sí, para no dejarlos picados, porque sé que es un tema muy interesante que abordé, pues, gracias a Dios, de manera precisa, con información concreta, actualizada, bien investigada. Aquí está, tenemos aquí unas innovaciones en áreas interesantes, muy aplicadas. Cemento energético, ventanas con paneles solares, es la cerecita del pastel, turbinas eólicas urbanas, termostato inteligente, carreteras fotovoltaicas, carreteras piezoeléctricas, recolectar energía parasitaria. Fíjate qué interesante. Esto es parte de lo que pues podemos seguir investigando, podemos seguir generando nosotros en nuestros sistemas. Los científicos investigan lo que ya es, los ingenieros crean lo que nunca ha sido. Vamos a ver qué interesante. Son algunas referencias que les pongo aquí. Tengo muchísima información al respecto, me pueden contactar con muchísimo gusto. Aquí están mis datos. Y pues fue un placer estar con todos ustedes el día de hoy, en esta bella mañana, ¿verdad? Compartiendo un poquito de conocimientos, de aprendizaje, pero sobre todo de vida, de una manera dinámica, de una manera creativa, y pues que enriquezca nuestro bagaje y sigamos siendo exitosos en nuestras respectivas trincheras. Aquí están todos mis datos, un gusto estar con todos ustedes, y pues muchas gracias, mucho éxito en general. Si tienen algún tipo de pregunta por cuestiones de tiempos y movimientos, sí agradecería muchísimo si me pueden hacer llegar, si son preguntas así bastante que estén un poquito más de orientación o de consultoría, a mi correo electrónico, y me voy a dar la tarea, con mucho gusto me comprometo, sin ningún problema, a responderles de manera puntual y personalizada para su caso concreto, y poder con esto darles un poquito más, un extra, un plus. Muchísimas gracias, bendiciones, ha sido todo. Ingeniera, muchísimas gracias. En este momento sí tenemos 3 preguntas en el chat, son técnicas, entonces iniciamos.